En la sesión de hoy vamos a hablar del tema de injuria y lesión celular. Lo primero que debemos saber respecto a la injuria y las lesiones celulares es que bajo condiciones normales todas las células del cuerpo humano se encuentran en una condición de homeostasis, o sea, una condición de equilibrio. Uno dice que existe equilibrio en el cuerpo humano cuando las condiciones de operación de los órganos y los tejidos son estables en el medio ambiente interno, es decir, no hay ningún desbalance que altere o desbalance debido a un estímulo que altere el funcionamiento, es decir, es lo más aproximado al concepto de estar sano. Ustedes saben que estar sano es algo relativo. Puede que uno como individuo esté asintomático, pero de una manera u otra algún trastorno debe estar presente. Es la norma de la vida prácticamente. Entonces, es sumamente raro que un individuo esté en un equilibrio pleno, ¿sí? Una homeostasis total. No obstante, los órganos y los tejidos en el cuerpo humano tienen cierta capacidad de resistencia a alteraciones en el medio ambiente interno del cuerpo que les permite funcionar a pesar de que existan condiciones adversas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un aumento brusco en la temperatura corporal por encima, digamos, de los 38 grados, se puede experimentar algunos síntomas, algunos individuos lo hacen, otros no. La variabilidad es grande entre uno y otro. Todo depende de la capacidad de respuesta a la injuria y al desequilibrio que puede tener una persona. Por lo tanto, este concepto de equilibrio es sumamente importante cuando analiza lo que es la injuria o lesión celular. En cuanto a consideraciones generales frente a la injuria y la lesión celular, es importante tener en cuenta algunos hechos. Primero que todo, los cambios morfológicos de las células son de aparición tardía, es decir, las células tienen una gran capacidad de resistir lesión antes de que sean dañadas. No vayan a olvidar eso. Los cambios morfológicos celulares son de aparición tardía. Esa es una de las razones por las cuales muchas enfermedades se diagnostican de manera tardía. El diagnóstico tardío en muchas ocasiones no depende del diagnóstico médico, sino de las manifestaciones como tal. Vamos a dar un ejemplo, el cáncer. Cuando un cáncer es clínicamente detectable, ya ha sobrepasado más del 20% de su vida activa como enfermedad. Y aún antes de que llegáramos a ese punto, era sintomático. Entonces, los cambios morfológicos, o sea, en la forma, en las células como tal, son de aparición tardía. Voy a darles un ejemplo más fácil. Uno de los mecanismos en las células de responder a la injuria es la adaptación. Para que una célula se adapte se necesita tiempo. Supongamos que ustedes necesitan eh, tener la capacidad de levantar peso, ¿sí? bultos, bultos de 10 kilos. Para poder hacer eso, los músculos tienen que fortalecerse. Y la forma en que el músculo se fortalece de la manera más rápida y eficiente es experimentando una adaptación llamada hipertrofia. Para que esa hipertrofia ocurra, debe haber un lapso de tiempo sometido a diferentes cargas de trabajo para que el músculo responda de esa forma. Entonces, ese es un buen ejemplo cómo los cambios morfológicos celulares son de aparición tardía. En el caso de la hipertrofia, para que las células musculares se vuelvan grandes y más fuertes, con mayor capacidad de trabajo, se requiere tiempo sometidas a cierta carga de trabajo para que pueda tener un adecuado funcionamiento. Ahora, la reacción celular a la injuria
depende del agente, de la duración y la severidad. Por ejemplo, si ustedes se exponen 5 minutos a la radiación solar al mediodía todos los días, indudablemente están expuestos de alguna manera a cierto grado de injuria. Pero si ustedes se exponen a la misma radiación solar todos los días de 10 de la mañana a 4 de la tarde, probablemente el efecto y el desarrollo de enfermedad va a ser más rápido y más fuerte. Ahora, no es lo mismo exponerse al sol a las 7 u 8 de la mañana que exponerse a la 1 de la tarde. Entonces, la severidad también depende de eso. Ahora, respecto a radiación, no es lo mismo exponerse a la radiación solar que una radiación gamma, una radiación beta. ¿Sí? Entonces, dependiendo del agente, depende también la reacción celular a la injuria. Por otra parte, la reacción celular a la injuria depende también del tipo, estado y adaptabilidad del cuerpo a la misma. Por ejemplo, un individuo anciano tiene menor capacidad de adaptación a la injuria que la que puede tener un menor de edad. O la capacidad de respuesta es menor. Una de las razones por las cuales los ancianos son más vulnerables a procesos infecciosos y también los niños más pequeños es porque su sistema inmunológico es relativamente menos desarrollado, menos adaptable y menos capaz de responder. Entonces, es importante que esos conceptos sean tenidos en cuenta. Ahora, cuando hablamos de injuria celular, de daño, de lesión, tenemos que entender que la mayor parte de los casos en los cuales hay daño celular, pues este toma lugar en ciertas estructuras comunes dentro de la célula. Por ejemplo, la injuria celular tiende a atacar la respiración. ¿Quiénes atacan la respiración celular? Los venenos o fenómenos de isquemia, aquellos causados por falta de oxígeno. Cuando ustedes, por ejemplo, aplican un insecticida en su casa, lo que éste hace es bloquear el aparato respiratorio o la musculatura del aparato respiratorio, haciendo que éste se detenga en su funcionamiento para la respiración celular y entonces muere el insecto. Ustedes, por ejemplo, han notado perdón, que a muchos insectos ustedes les aplican un poco de insecticida, ellos caen al piso, pero quedan vivos durante un buen periodo de tiempo. Es porque la dosis, por ejemplo, del veneno no ha sido suficiente para paralizar completamente los músculos respiratorios, pero están haciendo un periodo de relativa hipoxia que definitivamente los va a llevar a la muerte. Algunos, otros, son tan vulnerables que una pequeña cantidad de veneno puede bloquear su musculatura respiratoria por completo y produce una parálisis respiratoria, produciendo la muerte y de manera inmediata. ¿Sí? O en otras ocasiones, los venenos actúan de diferente manera. Los venenos también pueden actuar interfiriendo con la respiración celular, con el movimiento del ATP, por ejemplo. Otra forma de actuar en la injuria celular es atacando la integridad de la membrana celular. La isquemia lo hace con frecuencia. Las toxinas también atacan la integridad de la membrana celular, haciendo que esa se vuelva más porosa, causando que elementos de citoplasma sean liberados al espacio extracelular, produciendo la muerte de la célula. Otros mecanismos de injuria son un poco más complejos y a la vez agresivos. Por ejemplo, atacan la síntesis de proteínas. Un buen ejemplo de ello es el alcohol. El alcohol tiene una clara asociación con el desarrollo de procesos neoplásicos, con mutaciones genéticas, ¿sí? Entonces, síntesis de proteínas relacionadas al alcohol es algo muy común.
Y la radiación, indudablemente, que tiene una gran relación con afectación del aparato genético y como característica, una injuria en un pequeño sitio del aparato genético ocasiona un amplio rango de alteraciones morfológicas y genéticas al individuo. Hay personas que desde que nacen acarrean ya en sí mutaciones genéticas que terminan desarrollando un cáncer. Es decir, algunas personas tienen injurias en su aparato genético que desde el propio nacimiento los predisponen a desarrollar cáncer. Y esta enfermedad puede manifestarse en la infancia o puede manifestarse en la vida adulta. Todo depende de la vulnerabilidad de la persona al factor injuriante de su aparato genético. En general, las injurias celulares pueden ser de dos tipos, reversibles o irreversibles. Una injuria celular reversible, como ustedes pueden ver en esta gráfica, es aquella en la cual hay un decaimiento de la función cerebral, de la función celular, con clara afectación del tejido o el órgano, pero si por algún momento se interrumpe el factor injuriante, esta puede revertir. Es decir, la injuria reversible, como el nombre indica, es aquella que tiene capacidad de revertir. ¿Cuál es la condición para que revierta una injuria celular? Es una y única, que el estímulo causante sea interrumpido. Ahora, una cosa es que la injuria pueda revertir, es decir, el daño se suspenda, y otra cosa son las secuelas. Digamos un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, cogen y se amarran un torniquete a su pierna durante más de una hora de manera deliberada, probablemente eh, ustedes le estén causando cambios isquémicos severos a su pierna, ¿sí? Pero si ustedes liberan ese torniquete en cierto tiempo, probablemente su pierna volverá a ser normal, ¿sí? Pero si nos vamos a mirar la ultraestructura de los músculos de esa pierna, vamos a encontrar unos cuantos que van a quedar completamente alterados, ¿sí? Completamente incapaces de volver a ser como eran antes, pero no muertos. En ese caso, entonces, hablamos de una secuela celular, es decir, la consecuencia de una injuria que fue reversible, no produjo el daño definitivo del tejido, pero sí logró tener consecuencias sobre el mismo. Entonces no se olviden de eso, uno puede revertir injurias. Un buen ejemplo es lo que hace uno cuando revasculariza a un paciente que tiene signos de un infarto. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene signos de un infarto y lo revascularizan, es decir, le quitan el estímulo injuriante, en este caso la arteria tapada, vuelve a circular sangre al miocardio y este se recupera. En este caso hablamos entonces de una injuria de tipo reversible. Las injurias reversibles y irreversibles operan a nivel celular, a nivel tisular y a nivel de órganos, es decir, a todos los niveles. Ahora, la injuria irreversible es aquella injuria en la cual definitivamente no hay cómo revertir. Y de una manera indudable van a ocurrir cambios de tipo bioquímico que pueden producir la muerte celular, van a producirse cambios ultraestructurales a nivel de las moléculas de los elementos celulares y van a ocurrir cambios micro y macroscópicos. Ahora, una cosa es que un estímulo nocivo puede ser reversible hasta cierto punto y luego ser irreversible. Por ejemplo, si ustedes se introducen a un lago o a una piscina y paran de respirar,
probablemente durante un periodo aproximado de 5 minutos ustedes pierden el conocimiento. Pero si los sacan, los oxigenan y todo el manual de reanimación, sus células van a recuperarse. Si ustedes no lo sacan, esa injuria que era potencialmente reversible, debido a la duración de la injuria, tiene la capacidad de convertirse en una injuria irreversible. Entonces, digámoslo de una vez, toda injuria o toda lesión celular es potencialmente mortal a nivel celular y a nivel macroscópico, ¿sí? Pero existen injurias que de entrada son irreversibles. Es decir, cuando experimentamos un estímulo nocivo de tal severidad y de tal gravedad que no hay forma de cambiar su curso, este es irreversible. Entonces, no se olviden de eso. Una injuria reversible es la que puede revertir y una irreversible es la que no puede revertir. Una injuria reversible, dependiendo de la duración de la injuria, puede convertirse en una injuria de tipo irreversible. Ahora, cuando hay una injuria, entonces, ya sea reversible o irreversible, las células no se quedan ahí esperando que las maten, las células responden. ¿Sí? Entonces, las células tienen respuestas adaptativas situacionales ante la injuria. Cuando una célula no tiene capacidad de adaptarse, se produce el daño. Daño es sinónimo de injuria o lesión. Entonces, no se olviden de eso. Ante un estímulo, las células siempre tienen capacidad de adaptarse. Y cuando no hay capacidad de adaptarse, se produce el daño. Voy a darles un ejemplo sencillo. Cuando ustedes, por ejemplo, caminan excesivamente, digamos, sin mayor protección en sus pies, ¿sí? Normalmente se produce inicialmente una ampolla y una pequeña lesión. Si ustedes siguen haciéndolo, ¿sí? Las células de los pies que se ven abocadas a esa lesión responden. Y la respuesta adaptativa a esa lesión es hacer un callo. Entonces, cuando a una persona le salen callos en los pies, es porque tiene respuesta adaptativa situacional a lo que está pasando. Si por alguna razón la persona no forma el callo o se lo quita, ¿sí? ¿Qué le va a pasar si ustedes vuelven a caminar, no sé, 10 kilómetros sin algo de protección? Pues va a producirse una injuria, una herida. Entonces, si no hay adaptación, se produce la injuria, como lo dice aquí claramente. Ahora, cuando uno tiene una injuria, hay dos posibilidades, ¿sí? O tres. La primera es que se recupere completamente, ya la habíamos planteado. La otra, que quede un nivel de función residual, es decir, algo de funcionamiento, pero con cierto grado de restricción. Es lo que le llamamos una secuela. O la otra alternativa es que se produzca una muerte de la célula, del tejido o del órgano o del individuo como tal. Ahora, ¿de qué maneras se adaptan las células? Bueno, las células se adaptan de muchas maneras, ¿sí? Las formas más comunes son las que estamos viendo acá y son las que más claramente están definidas. Vamos a decir qué es cada una de ellas. Primero hablemos de hipertrofia. La hipertrofia es el aumento en el tamaño y en la capacidad de trabajo de una célula. Yo les decía hace un rato, cuando una persona necesita hacer grande o movilizar peso, por ejemplo, hacia grandes fuerzas, inicialmente le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque sus células musculares no están adaptadas. Cuando ustedes someten a células musculares a trabajo excesivo, ellas aumentan su tamaño, aumentan su capacidad de trabajo y entonces, eso es lo que conocemos con el nombre de una hipertrofia. Entonces, una célula hipertrófica es una célula grande y con capacidad de trabajo elevada. Cuando digo trabajo, no solamente es de hacer fuerza, es de funcionar, ¿sí? Como tal. Es hipertrofia. Bien. Lo contrario de hipertrofia es atrofia. Una célula atrófica es una célula pequeña con mínima o nula capacidad de función o de trabajo. Eso es atrofia. Otra forma de respuesta
es la hiperplasia. A la gente suele confundir hipertrofia con hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? La hiperplasia es el aumento en el número de células, pero no en el tamaño de las células. Por lo tanto, si uno compara cuál será más eficiente de las dos si la hipertrofia o la hiperplasia, sin ninguna duda es la hipertrofia. ¿Por qué? Porque en pequeños espacios las células se aumentan de tamaño llevando un aumento de volumen del tejido, aumentando su capacidad de trabajo. Mires que en la hiperplasia lo que aumenta es el número de células, pero no el número de, eh, de tamaño, no el tamaño de la célula. Esto tiene una implicación importante además. Resulta que cuando hay hiperplasia, al aumentar el número de células, al aumentar la población celular, aumenta el número de células en división celular y esto nos lleva a un riesgo mayor de que se genere, a partir de una hiperplasia, un proceso neoplásico o al menos un proceso displásico, cosa que no ocurre con la hipertrofia. Es decir, la hipertrofia no se asocia a desarrollo de cáncer, mientras que las hiperplasias sí pueden asociarse a desarrollo de cáncer. Ahora, no quiero que me malinterpreten. La hiperplasia es un cambio totalmente benigno, que no produce cáncer por sí mismo, pero en algunas ocasiones los fenómenos hiperplásicos pueden llevar, ¿sí?, a que en ellos se origine un cambio que a largo plazo puede terminar formando un cáncer. Muy bien. Otra adaptación celular es la metaplasia escamosa. La metaplasia escamosa se define de una manera muy sencilla. Es el cambio de una célula benigna de un tipo por una célula benigna de otro tipo, lo cual acarrea cambios en el epitelio con respuestas inflamatorias que pueden llegar de alguna forma u otra a generar cambios de tipo displásico o neoplásico en un futuro. Entonces no se olviden la definición de metaplasia escamosa. Es el reemplazo de una célula de un tipo normal por una célula normal pero de otro tipo. Y finalmente, displasia es la pérdida completa de la diferenciación celular. Entonces, una displasia no es más que un cambio. Displasia significa fuera de lugar, ¿sí? Entonces, es el cambio de una célula de un tipo por una de otro tipo. Es un cambio, pero no normales, anormales, ¿sí? O sea, es el cambio de una célula benigna por otra que tiene características malignas. Las displasias son reversibles, es decir, cuando uno tiene un fenómeno displásico, uno puede decir que tiene prácticamente la cuota inicial de un cáncer, pero si uno elimina el estímulo nocivo, puede lograr revertirlo. Entonces, algunas displasias pueden revertir. Si analizamos entonces injuria, tenemos que hay dos consecuencias, el daño reversible y el daño irreversible. El daño irreversible, la consecuencia es muy sencillo, es la muerte. Cuando tenemos daños reversibles, o sea, los que podemos revertir, hay dos tipos de respuestas, las plasias y las trofias. Hiperplasias, ¿sí?, hipertrofias, displasias, atrofias, ¿sí?, metaplasias, hipoplasias, alteraciones de número y de tamaño de las células como ya lo definimos. Las cuatro plasias son las que ya hablamos, hiperplasia, metaplasia y displasia. Son las tres más comunes. Existe una cuarta plasia no tan común llamada la hipoplasia, ¿sí? La hipoplasia es la disminución en tamaño y número de células. Se asemeja mucho a lo que es la atrofia. Por esa razón, entonces, se prefiere hablar de atrofia y no de hipoplasia, ¿sí? Pero las tres plasias más comunes son hiperplasia, metaplasia y displasia. Voy a repetir la definición. Una hiperplasia es el aumento de
tamaño y número de células en un tejido. Metaplasia es el reemplazo de una célula normal o madura de un tipo por una célula normal y madura, pero de otro tipo. Y la displasia es el reemplazo de una célula normal por una célula anormal. Definámoslo de esa forma y es mucho más sencillo. Reemplazo de una célula normal por una célula anormal. Aquí vemos un buen ejemplo de una metaplasia, ¿sí? Cuando una persona es fumadora, el estímulo y los cambios inflamatorios permanentes que se generan en el pulmón llevan a que el epitelio de la vía aérea, al menos la vía aérea alta, que es de tipo columnar ciliado, sea reemplazado por epitelio escamoso estratificado. Esto que ustedes ven aquí en dibujo es lo que está reflejado aquí en una gráfica, en la vida real, en una lámina histológica. Ustedes deben tener en cuenta que el epitelio normal de un individuo tiene cilias, como ustedes pueden ver acá. Estas cilias tienen una función. Su función básicamente es arrastrar el moco y partículas extrañas que llegan a la vía aérea. Cuando una persona experimenta una metaplasia escamosa, al cambiar el epitelio del individuo, estas cilias desaparecen y estas células también desaparecen como tal, aparecen otros tipos de células, como ustedes ven acá. Al no haber cilias, entonces, no hay cómo barrer ni el moco que se produce, ni todos los elementos extraños que pueden llegar a la vía aérea. Por lo tanto, la única forma de removerlos es por un mecanismo de defensa, en este caso la tos. Esa es una de las razones por las cuales los fumadores son tosedores compulsivos y mientras más fuma un individuo, más tose, porque es la única manera que tiene para eliminar todas las sustancias y el moco que hay en su vía aérea. Entonces, esa es la respuesta por la cual un fumador, ¿sí? Por ejemplo, experimenta tos. Es una consecuencia de la metaplasia. Ahora, hay una plasia que es capítulo aparte, ¿sí? A mí me gusta decir que es la plasia más temida. Es la anaplasia. La anaplasia es la pérdida completa de la diferenciación celular. Es cuando una célula o las células en un tejido, todas son completamente diferentes. Ninguna es igual a la otra. Por lo tanto, la función del tejido se trastorna, la apariencia del tejido se transforma, el tamaño del tejido se transforma, todas las características se transforman. Es una lesión irreversible y la anaplasia está íntimamente asociada al cáncer y al mal pronóstico del mismo, como quien dice, a la muerte. Anaplasia. Cuando ustedes escuchen entonces que se trata de un tumor anaplásico, estamos hablando de la etapa final de una lesión neoplásica, desde el punto de vista celular. Miremos hiperplasia. Ya dijimos que hiperplasia es el aumento en el número y en el tamaño de las células. En muchas condiciones fisiológicas ocurren fenómenos de hiperplasia. Por ejemplo, en la próstata. Cuando un individuo experimenta hiperplasia prostática, lo cual es normal en todos los hombres con el paso de los años debido a depresión en el estímulo hormonal, pues la próstata comienza a crecer, o las células de la próstata comienzan a crecer de manera excesiva, ¿sí? Llevando a un fenómeno de hiperplasia. Esto no sería problema, a no ser por una razón anatómica bastante compleja. La uretra discurre por la mitad de los dos lóbulos prostáticos. Al aumentar de tamaño las células de los lóbulos prostáticos y los lóbulos prostáticos también a consecuencia de lo anterior, pues resulta que la uretra se comprime, ¿sí? Y entonces el individuo comienza a experimentar dificultad para la micción. Y esas son las razones por las cuales
los individuos que tienen hiperplasia prostática generalmente tienen problemas para contener la orina, para desencadenar el estímulo urinario y por lo general sus quejas son relacionadas a retención de orina. Aquí vemos un ejemplo de hipoplasia. Les decía hace un momento, la hipoplasia es muy rara. Generalmente lo que ocurre es atrofia. Sí, la hipoplasia es la disminución en el número y tamaño de las células. Un buen ejemplo es en las encías. Cuando una persona por una enfermedad periodontal y con el paso de los años tiene retracción de las encías exponiendo las raíces dentarias, lo que experimenta es un fenómeno de hipoplasia gingival, como ustedes pueden observarlo en esto. Bien. Metaplasia, ya dijimos, la metaplasia es el reemplazo de una célula benigna de un tipo por una célula benigna de otro tipo. Un ejemplo clásico de metaplasia es aquel que ocurre en la unión gastroesofágica y en un trastorno llamado esófago de Barrett. El esófago de Barrett no es más que una metaplasia en la cual se produce un reemplazo de glándulas de la mucosa cardial, glándulas gástricas, por glándulas de tipo intestinal, las cuales son altamente vulnerables y susceptibles al pH del estómago. Ese pH del estómago que ataca o que afecta esas glándulas que se generan ahí de tipo metaplásico intestinal ocasionan una respuesta inflamatoria que puede evolucionar a displasia y en un futuro podría potencialmente evolucionar a un cáncer. Esa es una de las razones por las cuales la metaplasia de Barrett o el esófago de Barrett es una lesión de tipo preneoplásico, a pesar de ser una lesión completamente benigna. La razón por la cual es preneoplásica es que en caso de persistir el estímulo irritante sobre dichas glándulas, se puede generar una displasia y a partir de la displasia un cáncer. Ahora, veamos las trofias, ¿sí? Hipertrofia. La hipertrofia es aumento de tamaño, pero no de número, ya dijimos. Aumenta también la capacidad de trabajo. Atrofia es la pérdida de la capacidad funcional y disminución del tamaño de la célula. Y la hipotrofia es la disminución en tamaño y en número sin ser suficientes como para considerarse una atrofia. Por lo general, el término hipotrofia no es muy usado. Tiende uno a no nombrarlo porque definitivamente es una consecuencia rara de ver. Muy bien, ahora, ¿qué más se confunden? ¿Hipertrofia o hiperplasia? ¿Sí? Fácil definirlo aquí. En ambas hay un aumento en algo, hay un crecimiento en algo. Bien, entonces, en la hipertrofia lo que es un aumento en el tamaño de las células, mientras que en la hiperplasia hay un incremento en el número de las células. Entonces, hipertrofia es en tamaño y hiperplasia es en número. Al aumentar el tamaño de las células, aumenta la capacidad de trabajo del tejido y obviamente el tejido o el órgano aumenta su capacidad funcional y aumenta su volumen. En la hiperplasia, al haber más células, también aumenta la capacidad de trabajo, ¿sí? Aumenta el tamaño del órgano tejido y aumenta el volumen del mismo. La gran diferencia, les decía hace un momento, es que en la hipertrofia no hay riesgo de desarrollar una displasia en un cáncer. Mientras que en la hiperplasia sí lo hay. ¿Cuál es la razón? La razón es que en la hiperplasia, al aumentar el número de células, aumenta las posibilidades, ¿sí? Aumenta el riesgo de que haya una célula que se equivoque en su reproducción celular y se produzca a partir de ella una lesión neoplásica. Entonces, la hipertrofia no se asocia al desarrollo de cáncer, la hiperplasia no es que se asocie, pero sí puede convertirse en un factor predisponente. Repito, puede convertirse en un factor
predisponente al desarrollo de un cáncer. Aquí vemos un buen ejemplo de hipertrofia, aumento en el tamaño de las células. ¿Sí? Entonces, un corazón que necesita latir con más fuerza hace hipertrofia. Las células se ven más grandes y todo el corazón es como si cogiera musculatura, ¿sí? Como si levantara pesas en los brazos que se vuelven fuertes. Bueno, el músculo cardíaco se vuelve súper fuerte, se bombea con mucha fuerza. Pero aquí es donde entramos ya a esa delgada línea en la cual la respuesta celular, que en un principio es fisiológica, se convierte en algo patológico. Observen lo que pasa. Este es un corazón normal. Esta es la cámara del ventrículo izquierdo. Observen las paredes normales como son. Ahora pensemos en un corazón que es hipertrofia. Miren cómo la pared se va engrosando. Miren la flecha, ¿sí? Sobre todo aquí en el septo. Y miren lo que pasa a la cámara ventricular. Comparen esta cámara ventricular izquierda, que muestro con la flecha, con esta. Se hizo más pequeña. Entonces, al hacerse más pequeña, este corazón llena menos sangre, bombea menos sangre y eso tiene su consecuencia fisiológica. Entonces, hay una delgada línea que separa las respuestas adaptativas de las células y los tejidos con la enfermedad. En este caso, por ejemplo, la respuesta que llevó a que el corazón se hipertrofiara hizo que la cámara cardíaca se hiciera más pequeña, llenara menos, bombeara menos sangre y entonces el cuerpo humano comienza a llegarle menos sangre a los tejidos y entonces va a tener relativa hipoxemia. Entonces, no se olviden de eso. Las respuestas adaptativas, ¿sí?, pueden producir consecuencias patológicas de importancia. Miremos el caso de la atrofia. La atrofia es la disminución en el tamaño de las células. Es decir, hay un encogimiento celular debido a pérdida de sustancia celular. ¿Sí? Esto puede ser debido a disminución del trabajo, o sea, músculos que no se mueven o un órgano que no se mueve, pérdida de la necesidad de trabajo. Ustedes han visto quizás un individuo que le hayan colocado un yeso por 2 o 3 meses. Cuando remueven el yeso, es normal observar que la extremidad que estaba enyesada tiene menos diámetro que la enfermedad que no está enyesada. Hay una disminución del trabajo y las células han hecho una relativa atrofia. Otra causa de atrofia, la denervación, pérdida de un nervio. No se puede mover, la inervación es importante la inervación es importantísima para el movimiento de una estructura, ¿sí?, o el funcionamiento de una estructura. Entonces, al haber denervación, pues hay atrofia. Disminución del flujo sanguíneo. Si ustedes no tienen buen flujo sanguíneo, por supuesto, el individuo no va a tener buena nutrición y eso lleva a atrofia. Disminución de la nutrición, ¿sí? Pobres nutrientes no suple los requerimientos de un tejido, de una célula, entonces va a llevar una atrofia. ¿Sí? Los individuos desnutridos son individuos con atrofias. ¿Sí? La edad, ¿sí? Los ancianos se hacen menos fuertes, los ancianos se hacen menos capaces, ¿sí? Los ancianos se hacen menos tolerantes a la actividad, ¿sí? Eso es debido a la atrofia. Entonces la edad se asocia a atrofia, ¿sí? Y el agotamiento físico también se asocia a atrofia. Entonces hay varias causas de atrofia como ustedes ven ahí, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven ahí esta almohadilla del talón. Cuando un individuo es joven, es una almohadilla gruesa, es una almohadilla hecha de tejido adiposo, es mucho más gruesa. En los ancianos o en individuos que, por ejemplo, hacen actividad física excesiva, pues esta almohadilla se adelgaza, ¿sí?, y entonces comienza a haber fricción directa del hueso con los tejidos blandos de la piel y esto produce unas consecuencias dolorosas tremendas. Esto es una atrofia, ¿sí?, una atrofia de esta almohadilla del talón y produce
consecuencias patológicas. Miren un cerebro, por ejemplo, cerebro de un individuo con Alzheimer comparado con un individuo que no tiene Alzheimer a la misma edad, ¿sí? Entonces, el cerebro no se fija en el tamaño, puede parecer más grande, por la foto puede equivocarse cualquier, o sea, depende del ángulo, puede engañarlo a uno, pero si ustedes miran los giros cerebrales, ¿sí? Son mucho más gruesos en el cerebro A que en el cerebro B, ¿sí? Y al mismo tiempo los surcos son más amplios en el cerebro B que en el cerebro A. Es decir, este cerebro A tiene mayor masa neuronal, por eso el cerebro se ve más empacado, más compacto, ¿sí? Mientras que ese cerebro B se ve mucho más laxo, mucho más abierto. Si ustedes comparan estos giros en la corteza frontal, son delgados, pequeños, compárenlos con estos mismos giros en el cerebro A, más gruesos, voluminosos, los surcos menos prominentes. Entonces, este es un cerebro individuo senil con enfermedad de Alzheimer. Este es un cerebro de un individuo a la misma edad, pero sin Alzheimer. Es decir, no ha tenido pérdida del número de neuronas de manera excesiva. Aquí ven ustedes un corte de músculo liso de un individuo que tuvo una isquemia, ¿sí? Y van a ver que hay, si ustedes miran todas esas fibras musculares cortadas transversalmente, llama la atención algo, y es que no hay ninguna igual a la otra. Todas, y a pesar de que son vecinas, todas son diferentes en forma y en tamaño, pero hay unas fibras musculares muy pequeñas, ¿sí? Como esas de aquí, completamente atróficas. Si ustedes comparan esta fibra, por ejemplo, o esta de aquí, esta pequeña, con esta grandota, ¿sí? Van a ver una diferencia notable en tamaño. O sea, dentro de esta fibra pueden caber 20 de estas pequeñas. ¿Qué sucede? Pues en este caso, por isquemia, lo que hubo fue atrofia de una cantidad de células. Pero para no perder la capacidad funcional, entonces, algunas células hacen hipertrofia. Entonces ustedes van a encontrar que es muy normal en el organismo encontrar compensaciones de ese tipo. Zonas de atrofia con zonas de hipertrofia al lado, ¿sí? Compensando lo que se pierde por a consecuencia atrófica. Ahora, el dilema de la enfermedad entonces, ¿sí? No es si el paciente va a estar vivo o muerto, sino qué tipo de injuria reversible o irreversible sufre el paciente. Una cosa muy importante es que determinar el tipo de injuria determina el pronóstico. Es decir, si nosotros sabemos que un individuo tiene una injuria de tipo irreversible, ya sabemos que el pronóstico está malo. Voy a darles un ejemplo un poco gris, pero válido. Un trabajador, por ejemplo, eh, sufre un trauma, pierde un dedo, ¿sí? Y mientras coge su dedo y se va para el hospital, y mientras llega al hospital pasan, digamos, 4 horas, ¿sí? Simultáneamente, al mismo tiempo, otro individuo le pasó lo mismo, pero estaba a 30 minutos del hospital, ¿sí? La injuria es la misma, pero el individuo que logró llegar al hospital en 30 minutos le pudieron volver a pegar su dedo y él recuperó la función del dedo. ¿Por qué? Porque aún no había isquemia en ese caso y la injuria que había sufrido el pedazo de dedo que se amputó era de tipo reversible. Por el contrario, el que se demoró 4 horas, ¿sí? Pasó tanto tiempo que ya hubo tanta isquemia que fue imposible revertir la injuria. Entonces, la misma injuria puede ser reversible o irreversible dependiendo de la situación del individuo, como lo hemos dicho
hace ya un buen rato. Entonces tengan eso pues muy presente porque es una situación cotidiana. Ahora, los cambios reversibles en las células generalmente se asocian a edema, hinchazón de las células, agotamiento del ATP y a disminución de la fosforilación de tipo oxidativo. Entonces, los cambios reversibles se asocian a ese tipo de fenómenos. Mientras que los cambios irreversibles se suelen asociar a daños irreversibles a la mitocondria, daños irreversibles a la membrana celular o eventos en los que hay la llamada digestión lisosomal. Entonces, no se olviden de eso. Los cambios que ocurren a nivel reversible son diferentes a los que ocurren a nivel irreversible. Ahora, ya sabemos entonces, una lesión celular reversible solamente produce una injuria. Una lesión celular irreversible produce, sin ninguna duda, la muerte. Ahora, hay lesiones reversibles de exposición prolongada o de alta severidad capaces de convertirse en lesiones irreversibles, como el ejemplo que di hace un momento del dedo. Es un muy buen ejemplo de esto que se acaba de relatar ahí. Ahora, cuando hablamos de causas de injuria reversible, pues siempre están los sospechosos usuales, ¿sí? La hipoxia o falta de irrigación del tejido, la radiación, los agentes físicos, los agentes químicos y los procesos infecciosos. Entonces, cuando ustedes piensen en una injuria de tipo reversible, siempre van a estar involucrados esos 5 agentes: hipoxia, radiación, agentes físicos, agentes químicos o infecciones. Voy a darles un ejemplo sencillo. Se van ustedes para la playa el fin de semana. Se les queda el bloqueador solar en la casa. Pero ustedes dicen, yo no me voy a perder mi día de playa. Y se van y se irradian. ¿Sí? Una insolación tremenda en la noche de ese mismo día. Pero 3 o 4 días después ustedes ya están bien. ¿Por qué? Porque la radiación no fue lo suficiente para producir un daño tisular severo. Por el contrario, si ustedes, por ejemplo, no es porque van a la playa y se están en la tarde, sino que naufragan en un barco y se pasan 3 o 4 días en alta mar, pegados a un palo, flotando, ¿sí? Y lo rescatan los 4 días, ustedes probablemente van a tener úlceras, ¿sí? Y lesiones cutáneas por quemadura directa, tipo herida, debido a la radiación solar. Entonces, no se olviden de eso. La injuria depende también del tiempo de exposición. Muy bien. Ahora, hablemos de la forma en que las células mueren. En teoría, está comprobado, hay 2 formas en las que las células pueden morir. Una es por apoptosis, la otra es por necrosis. ¿En qué se diferencia una de la otra? La apoptosis se puede definir de una manera clara y sencilla como la muerte celular programada. Es la muerte de la célula dependiendo necesariamente de genes programados para activarse, ¿sí? En cierto momento, asociados a la edad, asociados a ciertas reacciones químicas, asociadas a cierta actividad celular. Entonces, cuando ustedes llegan a ese límite, el gen se activa, se liberan sustancias adentro de la célula y la célula se lisa, se destruye, ¿sí? En la necrosis no hay una muerte programada. La necrosis se define como la muerte celular súbita e inesperada. Y generalmente o generalmente no, y causada por fenómenos exógenos a la célula. ¿Sí? Por ejemplo, la hipoxia. Ustedes tienen una célula ahí, están en equilibrio, lo más de bien, se les tapó la arteria que les irrigaba, no les entró más oxígeno, se murieron todas.
Ahí no hubo apoptosis, ahí hubo necrosis. ¿Sí? Entonces, son diferentes apoptosis y necrosis. Recuerden, necrosis es la muerte celular súbita e inesperada por causa exógena. ¿Sí? La apoptosis es la muerte celular programada por la activación de genes cuya función es hacer morir la célula, por lo tanto es una causa endógena. Ahora, ustedes me dirán, ¿la apoptosis entonces es nociva? La respuesta es no. La apoptosis es un evento programado que nos sirve para muchas cosas, entre ellas mantener la población celular. Cuando una célula nace, otra debe morir para mantener el balance, si no, por ejemplo, no pararíamos de crecer. Para darle forma a los órganos, a los tejidos y al propio individuo, todo es mediante apoptosis. ¿Sí? La mitad de nuestra cara es idéntica, la derecha a la izquierda, debido a que, o relativamente idéntica, pues 99.9% idéntica, debido a que a apoptosis. ¿Sí? Todos los seres humanos tienen la misma forma debido a la apoptosis. Por ejemplo, las manos se forman, ¿sí? Los dedos de las manos, por apoptosis. Los brazos en la vida embrionaria se forman por apoptosis. ¿Sí? Entonces, la apoptosis no solamente es matárselas por matarlas porque están viejas, sino tiene una función fisiológica y del desarrollo importante. La necrosis no. La necrosis es un evento patológico puro, es un evento de enfermedad pura. ¿De acuerdo? La apoptosis no se considera un evento patológico en la mayor parte de los casos. ¿Sí? Porque indudablemente hay algunos cánceres que inducen apoptosis. ¿Sí? Entonces matan haciendo apoptosis, pero son casos excepcionales. Entonces, para generalizar un poco y hacer más sencilla la cosa, digamos que la necrosis es un evento estrictamente patológico, una enfermedad, mientras que la apoptosis no, es un evento fisiológico, regulado desde el punto de vista genético. La apoptosis entonces es la muerte normal sin causa alguna, mientras que la necrosis es la muerte inesperada e inoportuna, es prematura o súbita y generalmente es debida a causas. Cuando una persona hace necrosis, uno puede decir, se hace necrosis por esta o esta razón. ¿Sí? Recuerden que apoptosis y necrosis son respuestas celulares a la injuria de tipo irreversible. Ahí hay muerte. Ahora, solo hay un tipo de apoptosis y punto. Mientras que cuando hablamos de necrosis, hay diferentes tipos de necrosis. ¿Sí? Entonces existe el llamado, me gusta hablar del llamado cartel de la necrosis. ¿Sí? Cada una más mala que la otra. ¿Sí? La necrosis licuefactiva, por ejemplo, es una necrosis que es una mezcla de necrosis isquémica y necrosis caseosa, en la cual, como el nombre lo indica, el tejido se licúa. No es exclusiva del cerebro, pero es la necrosis típica que ocurre a nivel cerebral. Cuando un cerebro se necrosa, se licúa, cuando un cerebro se necrosa, se licúa. ¿Sí? Entonces, el aspecto es como un licuado. ¿Sí? Entonces, debemos ver necrosis licuefactiva. Ocurre en otros órganos también, pero típicamente ocurre en el cerebro. Necrosis gangrenosa, ¿sí? Gangrenosa o es aquella que ocurre en presencia de bacterias, ¿sí? Ante toxinas y que además lleva a disminución de la irrigación y por lo tanto hipoxemia tisular. Necrosis fibrinoide, esta es rara, ¿sí? Es por depósitos de fibrina, no es tan frecuente. Necrosis caseosa. La necrosis caseosa es aquella necrosis asociada a la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Es decir, es la necrosis típica y exclusiva de la tuberculosis. Recuerden esto, ¿sí? La necrosis caseosa solamente se observa
en la tuberculosis. En ningún otro caso se observa la necrosis caseosa. La necrosis caseosa con C de casa, no hay necrosis gaseosa con G de gato, esa no existe, es con C de casa, necrosis caseosa. Muy bien. Existe también un tipo de necrosis llamada necrosis grasa, que es rara y generalmente se observa como consecuencia de la pancreatitis, no es muy común, y la otra necrosis es la necrosis isquémica, la cual ocurre ante la ausencia de oxígeno. Por irrigación a un tejido se produce necrosis isquémica. Entonces, esos son los 6 tipos de necrosis más comunes que hay. Algunas cosas para recordar siempre de la necrosis. La necrosis liquefactiva típicamente ocurre en cerebro. La necrosis gangrenosa y la isquémica aparece en extremidades, aparece en intestino y es una necrosis muy inespecífica. La necrosis fibrinoide, que es rara, puede tener un origen reumatoideo, es muy inespecífica. La necrosis caseosa asociada a la infección por tuberculosis. La necrosis grasa, que puede ocurrir principalmente en el tejido adiposo del abdomen a consecuencia de una peritonitis, de una pancreatitis, perdón, o puede ocurrir a veces en la grasa del tejido mamario, y la necrosis de coagulación, que como el nombre indica hay una formación de coágulos asociado a trastornos circulatorios que también es sumamente inespecífica. Ahí ven ustedes un buen ejemplo de necrosis liquefactiva en el cerebro, ven cómo este orificio está como licuado en su interior, y ven el nombre necrosis liquefactiva. Algunos autores suelen llamarle también a la necrosis liquefactiva el nombre de necrosis colicuativa, ¿sí? Necrosis colicuativa, que es lo mismo que necrosis liquefactiva. Cualquiera de los dos nombres aplica y es válido. Histológicamente, entonces, vemos una cantidad de tejido muerto, ¿sí? Con células inflamatorias a su alrededor. Esta es la característica histológica de la necrosis liquefactiva. Eso es necrosis caseosa. El nombre caseoso, que es muy particular en el español, proviene del alemán. La tuberculosis fue descrita por Koch. Koch era un alemán y él descubrió la tuberculosis, ¿sí? Koch encontró que los pacientes con tuberculosis tenían unas áreas de tejido necrótico y ese tejido necrótico a Koch, por alguna razón, se le pareció a queso crema, ¿sí? En alemán, queso se dice Käse, ¿sí? Con K y doble S, Käse. Y de ahí viene la adaptación del nombre, necrosis caseosa, ¿sí? Porque se parece al queso crema, ¿sí? Suero costeño para nosotros, ¿sí? Entonces, necrosis caseosa, de ahí viene su nombre, ¿sí? No es, repito, no es con G de gato, sino con C de casa, necrosis caseosa. Como ven aquí, está la necrosis. Además, en tuberculosis se encuentran células gigantes multinucleadas alrededor, pues que son típicas de este tipo de necrosis. Vemos más necrosis caseosa, extensa área necrótica, inflamación alrededor. La necrosis isquémica y gangrenosa, ¿sí? Por falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, se tapa un vaso, por ejemplo, una isquemia mesentérica, ¿sí? Y no le llega sangre a este segmento de intestino y todo el intestino se necrosa, se produce una gangrena intestinal, ¿sí? O una isquemia intestinal, que es lo mismo, ¿sí? Consecuencia de una trombosis. Aquí tienen un buen ejemplo de ello. Necrosis de coagulación, ¿sí? Un coágulo tapa un vaso sanguíneo, ¿sí? Y entonces se produce una isquemia, ¿sí? Como en este caso en la corteza renal, una necrosis en forma de cuña en la corteza renal, necrosis coagulativa. Vemos más necrosis caseosa, necrosis fibrinoide con un origen reumatoideo, puede verse también, por ejemplo, en diabetes, ¿sí? Necrosis fibrinoide. Necrosis gangrenosa, ¿sí? En este caso, ¿qué le pasó a este individuo con un pie diabético? Se le tapan los vasos sanguíneos, no hay irrigación sanguínea hacia cierta estructura, en este caso los dedos de los pies, y estos se necrosan, hacen ese tipo de isquemia.
pie diabético, bastante común. Estos pie diabéticos a veces se sobreinfectan, constituyendo la variedad húmeda, a veces es la variedad seca, puede ocurrir también. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá, con bacterias, sin bacterias, con bacterias, variedad húmeda, sin bacterias, variedad seca. Aquí vemos una enfermedad llamada, un trastorno llamado vólvulo, una necrosis isquémica. ¿Qué es un vólvulo? Es cuando por alguna razón, por la malformación anatómica, asas intestinales giran sobre sí mismas. Y al girar sobre sí mismas, los vasos sanguíneos se enrollan, como cuando uno coge una manguera y la enrolla, y entonces deja de salir agua. Aquí pasa exactamente lo mismo. Se enrolla el intestino, se enrollan los vasos, ¿sí? No pasa sangre y entonces se hace una isquemia intestinal, como ustedes ven acá. Entonces, un vólvulo es un ejemplo de una necrosis isquémica. Las injurias isquémicas pueden ser reversibles o irreversibles, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que comienza a volvularse, ¿sí? Comienza a hacer esto, yo lo abro en cirugía y encuentro que el paciente está haciendo un vólvulo y le quito el nudo que se le está formando entre el intestino, probablemente puedo revertir el efecto. Ahora, puede que al individuo le quedan secuelas o puede que se cure por completo o puede que se repare y quede medio funcionando bien o medio mal, ¿sí? Pero queda funcionando, ¿sí? En caso tal, habríamos secuelas mayores o menores, ¿sí? Ahora, si llega a cierto punto de tanto daño que si uno abre el paciente y tiene su vólvulo y ya está en esta condición, pues así uno deshaga el nudo, no hay nada que hacer. La injuria es irreversible y se produce una muerte, en el caso, por ejemplo, de este vólvulo del intestino por un infarto intestinal. Esto ocurre en casi cualquier órgano que sea sujeto de una injuria isquémica. Bien, la apoptosis entonces es un evento normal, dijimos, es fisiológico, es programado genéticamente, está involucrado en procesos de embriogénesis como la formación de los dedos, por ejemplo, de las manos y los pies, la formación de los pliegues de la oreja, los globos oculares, los globos no, las cuencas de los ojos, las fosas nasales, la boca, ¿sí? Todo eso depende de apoptosis. Entonces, interviene en la embriogénesis. Involución hormonal, la menopausia es consecuencia de fenómenos apoptóticos. El control de la población celular, no crecemos excesivamente, ¿sí? Tenemos simetría corporal debido a la apoptosis, es decir, morfogénesis y control de población celular. Eliminación de células dañinas, ¿sí? Cuando el ciclo celular revisa la célula copiada y la encuentra anómala y la manda a morir en el ciclo celular, ¿sí? Pues lo hace por medio de apoptosis. Entonces la apoptosis elimina las células dañinas. Miren lo importante que es la apoptosis, ¿sí? La apoptosis es lo que nos permite entonces seleccionar poblaciones celulares, ¿sí? Cuando la apoptosis falla, entonces la célula mal formada progresa y puede producirse o puede convertirse en célula cancerosa, ¿sí? También linfocitos T citotóxicos son depurados mediante fenómenos de apoptosis. Ahora, como les dije hace un momento, algunas veces hay apoptosis patológicas, ¿sí? La necrosis puede llevar a inducir apoptosis, ¿sí? O en el caso de algunos cánceres que estimulan la apoptosis y pueden producir muerte celular por medio de fenómenos de tipo apoptótico. Cuando hay una apoptosis, ocurre desde el punto de vista arquitectural, morfológico, ocurre todo lo contrario de una necrosis. En la necrosis, la célula explota, ¿sí? Se deshace y todos los componentes se van hacia afuera, se eliminan hacia el espacio extracelular. Cuando hay apoptosis, básicamente lo que hay es un fenómeno de encogimiento, ¿sí? Los fragmentos que se encogen se agrupan, se ponen más vistosos, adquieren un color más vistoso, lo que se llama hipercromasia. Luego hay cariorexis, el núcleo comienza a fragmentarse y finalmente cariolisis, es decir, en la apoptosis la célula implota, en la necrosis la célula explota,
¿sí? Se destruyen en ambas, pero la forma es diferente. Otra particularidad es que en la apoptosis los fragmentos de la célula son reciclables. Entonces los macrófagos los fagocitan y los reutilizan. Entonces ahí quedan proteínas, quedan carbohidratos, quedan elementos citoplasmáticos que pueden ser útiles para algunas células. Entonces algunas células los fagocitan, ¿sí? Entonces, cuando hay apoptosis se forman los llamados cuerpos apoptóticos, ¿sí? Que son vulnerables de ser fagocitados por algunas células. Ahora, ¿qué cambios bioquímicos ocurren en el curso de la apoptosis o que se asocian a la apoptosis? Bueno, hay digestión proteica por medio de la acción de las caspasas, hay degeneración del ADN y hay reconocimiento fagocítico para que ocurra el fenómeno de fagocitosis que les decía hace un momento. Aquí viene entonces la diferencia de lo que ocurre entre necrosis y apoptosis. En la necrosis tenemos una célula normal. Cuando entra en necrosis, la membrana celular se comienza a volver porosa, se destruye, los organelos comienzan a destruirse, finalmente se rompe la membrana y todo sale al espacio extracelular. Nada es reutilizado. En la apoptosis, entonces, lo que ocurre es todo lo contrario, hay el encogimiento celular, luego comienzan a agruparse los fragmentos de la célula que le llamamos las vesículas apoptóticas o cuerpos apoptóticos, los cuales son fagocitados por los macrófagos y reutilizados, ¿sí? En buen porcentaje. Es decir, las células que sufren apoptosis son recicladas en buena parte. Eso era lo que íbamos a hablar en la sesión. Gracias.